dolor de cintura escapular y pelviana, pero como él bien dice, los pacientes no pueden tomar algo que está, sacar algo que está, no sé, en una alacena arriba de su cabeza, les duele, dicen que les duele la cintura, que les duele la cadera, y el dolor es medio inespecífico porque cuando lo revisás, los rangos de movimiento articular de la cadera están bien. En los hombros puede haber tendinitis y eso dar la impotencia funcional, pero no tiene debilidad muscular. O sea, no es una causa de debilidad muscular de causa neurológica o miopática, ¿sí? Disculpe, doctora, no estamos viendo el PowerPoint. No vemos el PowerPoint. ¿No ven el PowerPoint? Ah, claro, porque no se compartió, ahora que estoy pensando. Pablo lo abrió y no lo compartió. ¿Y puede ser que una compañera esté para entrar, doctora? Puede ser. Puede ser. Ya la vamos a hacer entrar. Gracias. No de nada. Creo que voy a necesitar ayuda. Acá, compartir. Por favor, a ver. Esta. ¿Cuál es? Es la que está marcada. Genialidad. Ahí se ve, chicos. Ahí se ve. Se ve ahí el PPT, no compartido, pero se ve. Ah, pero ¿se ve bien la diapo o no se ve? Sí, la diapo se ve, no está presentada todavía, pero se ve el PowerPoint. Ah, ¿no está presentada? ¿Cómo no está presentada? Sí, se ve esto, pero... Sí. Cuando le diste acá, ahí te apareció. Cuando le diste Sí, es que no la habían presentado los chicos, ¿sabes? Ahí se sigue no sin presentar. Exacto, seguimos viendo el PPT nomás, no vemos la presentación. Bueno, no importa, o sea, no puedo hacer otra cosa porque no me... Okidoki. Pero, dale, pues. Bueno, este gráfico ustedes lo van a ver en todas las bibliografías, citas, presentaciones, y a mí me da un poco de satisfacción porque yo lo presento en los alumnos, pero cuando vemos nosotros las charlas de vasculitis en los congresos y por ahí el consenso de Chapel Hill de clasificación de vasculitis, ponen estas fotos. Y dije, bueno, no las voy a sacar porque si esta gente la sigue poniendo. Esta es una clasificación, un gráfico que nos habla de la clasificación de las vasculitis según el tamaño de los vasos. Si ustedes vieron ayer la clase de vasculitis de pequeños vasos, el año pasado recuerdan en los dos grandes grupos que son las vasculitis con el anticuerpo ANCA, que está bueno que sepan vasculitis ANCA porque acá hay varios doctores, doctor Ambrosetti, unos cuantos clínicos que les encanta vasculitis ANCA.
que da una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que da microhematuria, hematuria nefrítica, y que el concepto ese de vasculitis o causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva, acuérdense de las vasculitis asociadas a ANCA, la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica. Dos grandes grupos, no tienen que saber mucho más que eso, pero por lo menos ubicarse en el concepto del tema. Por el otro lado, en la otra punta, está el compromiso del gran vaso, arteria, arteriola, y después hay un gris, porque están las vasculitis de vaso mediano, que entre las que se encuentra, ustedes lo habrán leído por ahí en patología, el Schönlein-Henoch, que es una vasculitis que se ve más en pediatría. De hecho, el martes nos llama por teléfono el familiar de un paciente que en el Hospital Naval tenía internada a su hermanita de 16 años con fiebre, lesiones purpúricas en miembros inferiores y dolor abdominal con diarrea. Que según el familiar quería saber si la podía traer acá porque los médicos no sabían qué tenía y la mandaban a la casa, se le iban las púrpuras, volvían a internarla. Ojo, este es el relato del familiar. Entonces estaban desesperados porque le iban a dar corticoides, le iban a hacer una biopsia de piel. Entonces el doctor Fregue es médico consultor en el Naval, así que importante fue comentarle a él dónde estaba internada esta paciente. Él habló con el jefe de residentes y el jefe de residentes le dijo qué características tenía, y entonces cuál fue la respuesta después más tarde del doctor Fregue. Mirá, Graciela, aparece un Schönlein-Henoch, tiene petequias en miembros inferiores, dolor abdominal, deposiciones diarreicas, le van a dar corticoides, no es nada más que un simple Schönlein, o sea, la persona que lo sabe y lo puede interpretar, no es nada más que un simple Schönlein, pero nadie le transmitió eso a la familia. Ahí se les hizo un poco una luz a los que la estaban viendo, que esa paciente se trata con corticoides y va a andar bien. Esa es una vasculitis de vaso mediano y es muy común, o bastante frecuente, en la población pediátrica. Nosotros en la de grandes vasos tenemos dos grupos, la enfermedad de Takayasu y la arteritis de células gigantes, que comparten características etiopatogénicas similares. Se cree que son un mismo espectro, no se sabe, como todas estas enfermedades, cuál es la causa, pero la diferencia está en el grupo a quien afecta. El Takayasu es mucho más frecuente en población asiática, por lejos muy frecuente, y afecta en general a menores de 40 años. Mientras que la arteritis o la vasculitis, más que arteritis, de células gigantes, afecta a la población añosa, noreuropea, mayor de 50 años. Y ahí en el espectro ese cabalga la polimialgia reumática, que es un síndrome doloroso que no es una vasculitis, pero que uno cuando tiene un paciente con síntomas de PMR, siempre tiene que preguntar si no tiene asociados síntomas que podrían ser de vasculitis de células gigantes. ¿Me siguen hasta acá o los enquilombé? ¿Sí? Bien, entonces, por eso la arteritis de células gigantes tiene una lesión granulomatosa que cuando uno hace la biopsia de la arteria temporal, tiene que encontrar el granuloma, no siempre se encuentra, que puede estar en la aorta y las grandes ramas. Puede afectar vasos extracraneales de la carótida en un grupo mayores de 50 y hay subtipos clínicos. ¿Por qué los subtipos clínicos? Porque se afecta estos vasos craneales, ¿sí? Tenemos el compromiso, lo más común, que es el compromiso de la arteria temporal. Entonces, por eso es que también se llama arteritis temporal. Ustedes van a escuchar que tiene una arteritis temporal. En realidad es una vasculitis o arteritis de grandes vasos que afectó a la temporal. ¿Por qué? Puede afectar también vasos extracraneales. Entonces tenemos que pensar en la aorta subclavia, aorta ascendente, aorta abdominal, y esos pacientes van a tener síntomas de isquemia, porque los síntomas que va a tener el paciente son de isquemia dependiendo cuál es el vaso que está afectado. Si es una subclavia,
Por ahí el paciente tiene dolor anginoso, digamos, de tipo anginoso en un miembro superior, y no tiene cefalea ni pérdida de la visión, porque es un compromiso extracraneal. Entonces uno tiene que estar un poco alerta. De hecho, ahora cuando yo salí, me demoré porque una señora, que seguimos hace 10 años, ahora debe tener 50 y pocos, o sea que hace 10 años tenía 45. Y esta señora tuvo dolor abdominal de tipo isquémico, se descartaron todas las causas, y cuando se le hace un estudio de imágenes tenía una disección de la aorta abdominal. Una mujer de 45, sin factores de riesgo, delgada, que no había hecho ningún esfuerzo, o sea, se descartaron todas las causas, se la derivó a un lugar con cirugía cardiovascular de urgencia, le pusieron un stent en esa aorta que estaba disecada, y en la biopsia lo que tenía era infiltrado inflamatorio, o sea, tenía una vasculitis. Mejoró con corticoides, después con azatioprina, y ahí estaba el tema, debate en Ateneo, 45 años. ¿Es un Takayasu? ¿Es una arteritis de células gigantes? Está en el medio esta señora. Bueno, no importa, se trató lo que tiene. En este caso, la demora en el diagnóstico, porque era muy confuso, no tenía síntomas tan categóricos, no es que tenía diarrea, un dolor, y era todo muy vago las referencias. Y finalmente terminó teniendo, lo que marcó su diagnóstico fue que hizo un dolor interescapular intenso, como un dolor de disección, no como un dolor de disección, y eso obligó a derivarla y resolver el problema. Es decir, que los pacientes pueden presentarse de forma que uno tiene que estar siempre al acecho. ¿Qué tenía como dato? Esta señora tenía reactantes de fase aguda muy elevados, que es una de las características de la vasculitis. 100 de eritro, 80 de PCR, es decir, que eso nos tiene que hacer llamar la atención de que no es que la señora le duele la espalda porque se le ocurre que le duele la espalda. Entonces, tenemos subsets clínicos o subtipos Perdón, clínicos. doctora, disculpe, seguimos viendo la diapositiva de las arterias, no sé si están pasando. No, estamos en subsets clínicos. No estamos viendo eso, estamos viendo PowerPoint, no la presentación, nos quedamos como atrás. ¿Qué te puedo decir? No sé qué decirte. A ver si así puedo. Y ahí, en esa pasó. Ahí sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Y lo Ahora dejo. estamos viendo arteritis y células gigantes, pero me Dale, parece bueno. que si ponen la presentación nos vamos a perder. Y si lo dejamos. Ah, pero no van a ver Claro, ellos. no, que no se Claro, haga. no ven Para ustedes. si no se emociona. Sí, ahí. ¿Ahí lo ves? Ahí estamos en la diapositiva que dice anatomatosa. Está bien. Pues, Bueno, vamos a ver si pasamos en la siguiente. Esta ya la habíamos dicho. Ustedes la escucharon, que es una lesión granulomatosa de aorta y grandes ramas, que también tiene predilección por vasos extracraneales de la arteria carótida, que se ven mayores de 50 y que hay subtipos clínicos. Los subtipos clínicos, ¿ahí ven o no ven? ¿Cambió? Sí, cambió. Ah, bien. Y que esos subtipos clínicos son una arteritis craneal, donde entra la arteritis temporal, una extracraneal, síntomas sistémicos. Por ahí el paciente no tiene síntomas de isquemia de un miembro. Y ¿qué síntomas sistémicos puede tener? Fiebre. Pueden tener fiebre, es una causa de fiebre de síndrome febril prolongado. Fiebre, pérdida de peso, astenia, sí. Fiebre, pérdida de peso, astenia y como equivalente febril, que también podría tener. Sí, sudoración nocturna, más que escalofríos, pero si tienen fiebre, pérdida de peso, pérdida de apetito, hiporexia, y está estudiada, se le hicieron hemocultivos,
y no se puede llegar al diagnóstico y por supuesto, esta paciente no es para que uno la vea en consultorio, estos pacientes hay que internarlos o llevarlos a un lugar donde se los pueda ver al mismo tiempo entre varios especialistas. Y el estudio, por ahí, el método diagnóstico, como vamos a ver, de estos pacientes es por ahí hacerle un PET. Porque uno dice, ¿tendrá algo oncológico? ¿Estos síntomas son de una enfermedad oncológica o son síntomas de una enfermedad sistémica de causa autoinmune? Siempre estamos ahí, descartando lo infeccioso, ¿no? Y otra forma de presentación, que fue como comentaron al principio, que tenga síntomas de polimialgia reumática. Por eso es que toda persona con síntomas de polimialgia reumática hay que buscar arteritis de células gigantes, pero no quiere decir que toda polimialgia reumática equivale a una arteritis de células gigantes. Los que están en su casa ven ahí que cambié a CG síntomas. Bien. Entonces los síntomas son los de la isquemia vascular, ¿sí? Por la oclusión del vaso que esté afectado, y la respuesta inflamatoria, que son toda la respuesta por liberación de citoquinas. Lo que ustedes dijeron, astenia dinámica, pérdida de peso, fiebre, que afecta a los vasos craneales, cefalea. La cefalea es muy intensa, cefalea como nunca tuvo. Uno le pregunta, ¿tuvo cefalea? O sea, ¿tuvo dolor de cabeza nuevo? No, doctora, yo tengo migraña hace 30 años. Me lo aleja. Por ahí, pero cefalea sí, hace 2 meses o 2 semanas tengo un dolor intenso en la cabeza o en la nuca y es nuevo. Antes no lo tengo, no, es muy intenso, no calma por nada. Me están dando tramadol, el médico de domicilio vino, entonces eso nos tiene que hacer sospechar. Claudicación mandibular, pérdida transitoria de la visión, hipersensibilidad del cuero cabelludo, claudicación de miembros, asimétrico. Estos síntomas un poco los vimos el año pasado en la clase de PMR. Y lo importante es que sin tratamiento, un paciente que tiene pérdida transitoria de la visión puede llegar a la ceguera. Entonces, tenemos que estar alertas cuando le preguntamos. El año pasado yo les presenté un caso clínico de una paciente que veíamos con el doctor Evia, que la señora lo fue a consultar por dolor en los dientes, que ella había ido al odontólogo y que el odontólogo no le encontró nada, y ella decía, ¿cómo me duelen los dientes? Pero no era dolor al masticar, era dolor en las encías. Entonces el doctor Evia le pidió un laboratorio, le preguntó síntomas clínicos súper bien formados, y la señora le dijo que sí, que tenía un poquito de dolor de cabeza que antes no tenía, pero ella lo minimizaba, y que había tenido en la vista, en la visión de un ojo, como brillitos o fotopsias. Esto hizo que le pidiera un laboratorio y eso lo tuvo en 24 horas, tenía eritro de 70, PCR elevada, anemia, con lo cual activó todas las alarmas, le pidió los estudios, digamos, complementarios que ahora vamos a ver, y la señora, digamos, tuvo una arteritis de células gigantes y mejoró con el tratamiento inmunosupresor y no se quedó ciega. Y se le fueron todos los síntomas. Es decir, que uno tiene que estar bien al acecho. Pueden venir como síntomas de ACV, en realidad siempre es asimétrico el compromiso y es isquémico, pero podría ser un diagnóstico diferencial, el aneurisma de aorta, disección, ruptura, como el caso de la señora que les conté. Y en el laboratorio, reactantes de fase aguda elevado, siempre anemia de procesos crónicos. No hay compromiso renal, entonces eso también nos aleja otro tipo de enfermedad sistémica. No hay compromiso hepático. ¿Y qué es lo que le pedimos? Lo ideal es pedir, como algo no invasivo, un Doppler de vasos temporales, que en manos bien entrenadas tiene una especificidad de un 90%. ¿Se acuerdan que había una lesión que se veía cuando uno le pide el Doppler de los vasos temporales? Una imagen más que lesión, una imagen que es el signo del halo. Ahora lo vamos a ver cuando avancemos. Ese signo del halo es bien específico y hacemos diagnóstico.
¿Cuál es el problema? Que si el operador no es bueno, me puede informar unas arterias temporales normales y la clínica, por ahí es muy categórica, nos tiene que hacer desconfiar del pobre colega. De hecho, el caso del doctor Evia, él la manda para hacerse el Doppler de vasos temporales y se lo informan como normal. Entonces ahí recurrimos al que yo les conté el año pasado, al doctor Palmitano, que fue jefe acá de gastro, que siempre decían que tiene un ojo tomográfico, tipo es brillante. Lo que pasa es que era verano y Palmi estaba de vacaciones. Viene y obviamente teléfono de Evia se lo hizo al otro día y él le mandó las fotos y realmente tenía signo del halo, tenía las arterias rígidas, todo eso, porque es un estudio dinámico de ecografía. Todo eso permitió, vamos a hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico, digamos, de certeza, cuando uno evalúa el engrosamiento de las arterias temporales, es una biopsia. Pero la biopsia puede ser normal en un porcentaje de pacientes. Entonces, ¿se acuerdan cómo cuando tenemos al paciente y lo vamos a revisar y tenemos que ver las arterias temporales, qué hacemos? ¿Qué es lo que ven o buscan? Si están engrosadas, primero uno va a buscar el pulso, ¿sí? Entonces busca el pulso de un lado, del otro, y si hay asimetría del pulso, puede ser un signo que sea sugestivo. Y después ver si está engrosada. Entonces compara de un lado, compara del otro. No siempre se lo ve, pero si uno siente que el pulso está disminuido, la arteria está engrosada, y no hay muchas cosas que lo provoquen. La biopsia a veces es complicado, por eso el Doppler en buenas manos es lo mejor, porque biopsia, la recomendación es que sean biopsias en parches. Si tenés que ir a convencer al cirujano plástico o el cirujano general, sacale, aparte de que es una cirugía que no les va a interesar a los cirujanos, sacale 3 fragmentos de un lado, según algunas guías dicen que tiene que ser bilateral, porque el compromiso es en parches. Convencerlo al paciente de que se tiene que hacer biopsias de los 2 lados es bastante complejo. Pero si uno consigue hacer la biopsia, muchas veces las biopsias nos da el diagnóstico. Esta es la ecografía. Supuestamente esto es un flujo normal en un corte longitudinal, en un corte transversal, el que está el puntito. Y cuando uno tiene el signo del halo, sería esta foto de acá abajo. Fíjense que alrededor del puntito rojo hay algo oscuro, o hacia arriba. El flujo está más reducido, lo que se ve rojo se ve más finito, comparando con esto. Acá el flujo es como más homogéneo. Obviamente que esto es un estudio dinámico. Entonces, ese signo del halo y la rigidez cuando tienen el transductor y presionan, es un signo de que hay algo anormal en esas arterias. Y la biopsia, que esta la foto la vimos el año pasado, es una biopsia de una arteria inflamada, con la elástica interna rota, con infiltrado inflamatorio y con una luz que está, fíjense, prácticamente ocluida. Llegan ahí a distinguir la luz del vaso, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo era? Ahí, luz de la arteria y todo está infiltrado, linfocitario y la elástica interrumpida. Entonces, cuando es extracraneal, tenemos que pensar, o sea, tenemos que tener la sospecha clínica. En el laboratorio lo mismo, anemia, procesos crónicos, reactantes de fase aguda. Y como es extracraneal, un método diagnóstico, acá no nos va a servir el Doppler de vasos temporales, le pedimos un PET de aorta y grandes vasos y nos va a dar, en fases tempranas de la enfermedad, nos va a dar que hay una captación y que hay una imagen hipercaptante en el trayecto y eso va a ser sugestivo. La angiografía no es tan buena porque detecta pocos, no es tan buena, y además una angiografía convencional hay que darle contraste, son pacientes añosos, entonces en general el PET, si se consigue, es lo ideal. Y esto sería un
un PET donde se ve en la imagen aquí y cómo está reforzada la pared de la aorta, y lo que se ve anaranjado, digamos, es un aumento, ¿no?, de la captación. Es un sitio que está más activo y capta más la glucosa, y entonces me da esa tinción. Después el que lo informa ve cuál es el grado, digamos, de, no es el nombre captación, porque captación es en el centello, tiene un nombre que ahora no me acuerdo, que lo compara con el hígado, ¿sí?, que esto es como una captación normal. Todo lo que se ve más anaranjado o rojo, obviamente el corazón se va a ver rojo porque está lleno de sangre ahí, eso es bien dinámico, pero la aorta no debería verse la pared de esas características. Entonces allí uno infiere, este estudio también es dinámico, de que esto tiene un engrosamiento que no es normal. Entonces, los criterios del Colegio Americano para hacer el diagnóstico, o son más que criterios de diagnóstico, son criterios de clasificación. Siempre les recordamos eso, que uno no hace diagnóstico con los criterios, sino que lo orientan a uno, porque siempre la sospecha acá es clínica más los métodos complementarios. Es que sea una persona mayor de 50 años, que tenga cefalea nueva, intensa, que tenga una arteria temporal anormal con dolor a la palpación o disminución del pulso, eritro mayor de 50, y la biopsia que tenga vasculitis con infiltrado o granulomas con células gigantes. Fíjense que como esto es del año 90, no lo considera ni al Doppler ni al PET, y que en algún momento los señores de la CR tendrán que renovar estos criterios. Tres de estos 5 tienen que estar presentes, y fíjense que tienen una sensibilidad y una especificidad alta comparado con otras vasculitis. En realidad, básicamente es la clínica, ¿no? El tratamiento son corticoides en dosis de 1 miligramo kilo, no más de 60 miligramos. Si el paciente tiene compromiso, o estamos sospechando que tiene compromiso oftalmológico, esos corticoides se pueden dar endovenosos, ¿sí?, pulsos de 500 miligramos, 3 días seguidos. Aspirineta. En una etapa se puede dar metotrexato porque son pacientes añosos, y si uno tiene que ir bajando el corticoide en forma progresiva, se le daba metotrexato. El metotrexato no mostró superioridad al corticoide solo. Es decir, que uno puede tratar al paciente solo con corticoides, pero la recaída solo con corticoides es alta. Entonces ahora tenemos un recurso que es un anticuerpo monoclonal antiinterleuquina 6, que es el tocilizumab, o el sarilumab, que son 2 antiinterleuquina 6, que está aprobado en un ensayo controlado, placebo controlado, se aprobó y lo aprobó la FDA para las formas refractarias o para la recaída. Entonces, ante una recaída, tocilizumab entonces volvemos a dar el corticoide, pero tocilizumab nos va a permitir sacar el corticoide. De hecho, la paciente que veíamos con el doctor Evia, osteoporosis, hiposis dorsal, súper delgadita, comenzó con los corticoides, pero en ella hicimos la nota de que tenía diabética, de que tenía otras como contraindicaciones para un tratamiento corticoide prolongado, y la obra social nos autorizó a darle tocilizumab. La señora con tocilizumab anduvo perfecta, ella por su cuenta lo suspendió después de 9 meses, y hasta ahora, que pasaron 3 años, no tuvo recaída. Suele pasar cuando uno lee las series que hay recaídas después, digamos, al año de suspenderlo, y por eso es que se dan hasta 2 o 3 o 4 años, que no es lo que nos pasó con esta señora. Y por supuesto, si le damos corticoides, calcio y vitamina D siempre. Perdón, una pregunta. ¿Cuándo daban la prednisona en pulso por vía endovenosa? Cuando tenés riesgos de sospecha de pérdida de la visión, visión en halo, visión borrosa, ahí los corticoides se dan endovenosos. Debería mejorar con el corticoide por boca, pero digamos, no hay ningún protocolo que lo diga, pero en la práctica se da el pulso.
Digo, no nosotros, está descrito en el mundo, le dan el pulso, si tiene compromiso de la visión. Perdón, y cuando Sí. Era Perdón. Ay, sí, no te escuchamos, ¿eh? ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Que el glucocorticoide oral era 1 miligramo. Claro, es 1 miligramo kilo. Por ejemplo, esta señora era muy delgadita, así que la dosis máxima que le dimos a ella es 40 miligramos. Y después fuimos bajando en forma progresiva, pero se come un mes de 40 miligramos o un mes de 60 miligramos para después bajar a 60-40, 40-30, 30 miligramos recién en el tercer mes, siempre y cuando no reproduzca los síntomas. Por eso cuando arrancan con el tocilizumab, a los 2 meses del tratamiento ya están, pero muchísimo mejor, eso te permite bajar más rápido el corticoide. ¿Alguien preguntó algo? Claro, y este glucocorticoide oral se da cuando no tiene una afectación patológica, ¿verdad? Bueno, no estoy medio sorda. ¿Cuál es tu pregunta que se escuchó entrecortado? No, que decía que el glucocorticoide oral se daba cuando no... Ahí me escucha el glucocorticoide oral si se daba cuando no tenía alteración oftalmológica, o si había entendido mal. Si tiene síntomas de tubo amaurosis fugax, o vos estás sospechando de que hay compromiso de la visión porque te dice, sí, se me nubló la visión de un ojo, veo, no sé, cositas, o veo la mitad se le redujo el campo visual, ahí es corticoide endovenoso, corticoide parenteral. Perfecto, listo. La primera elección Gracias. o la primera línea de tratamiento es el corticoide en dosis de 1 miligramo kilo. En cambio, en la polimialgia reumática, que puede ser una forma de presentación de una arteritis temporal o de una arteritis de células gigantes, pero no siempre va a ser una vasculitis, tenemos esto de que comparte características epidemiológicas porque se sigue viendo más frecuentemente en caucásicos del norte de Europa. Si uno ve en un mapa la epidemiología, todo lo que son los países escandinavos, la prevalencia es mucho más alta y va bajando a medida que llega a la Europa, digamos, del Mediterráneo. Y si uno se va para el lado de Asia, es baja la frecuencia, y obviamente en Estados Unidos, por ejemplo, que hay buenos estudios de prevalencia, es alta, pero en la población que tiene esa descendencia europea, no en el afroamericano, digamos. Entonces, comparten esas características. Y lo que no se sabe es si es una expresión de una forma subyacente de arteritis de células gigantes. De todas formas, lo tratamos como polimialgia reumática. Entonces, acá está este dilema, que es probable que la PMR y la arteritis de células gigantes tengan un mismo factor causal. No se sabe si es un virus, si hay algo genético de predisposición, que a veces se expresa como PMR o a veces como arteritis de células gigantes. Y entonces están las frecuencias así variantes, que la PMR en ACG es del 17 a 66% y que un 10% de una PMR aislada puede desarrollar ACG. No tienen que saber esos porcentajes, solamente saber de que son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes en cuanto al tratamiento, ¿no? Los criterios, ahora acá sí, que son más nuevos, de clasificación del Colegio Americano y del Colegio Norteamericano, es que también mayor de 50 con dolor de hombros, ¿sí?, que da impotencia funcional, la eritro y la PCR pueden estar anormales, pero hay algunos pacientes que tienen eritro normal y PCR normal y tienen la clínica, tienen más de 50, tienen la clínica,
y ya se descartaron otras causas y el paciente también cuenta que tiene rigidez matinal, fíjense, rigidez matinal mayor de 45 minutos, y esos pacientes, ahora sigo leyendo esto, y esos pacientes uno también los tiene que sospechar descartando. Nosotros tenemos 3 pacientes, que yo los recuerdo porque siempre una es de hace 2 o 3 años. Uno es un señor de 60 años, ingeniero hiperobsesivo, que termina acá teniendo otras coberturas, termina acá después de... O sea, termina acá porque es hospital universitario, o sea, no es que vino, está fulano, no, vino y se vengo para una 4ª, 5ª consulta porque tengo... Y la verdad que el señor no era muy claro, estaba muy estudiado, y la eritro y la PCR eran normales, tenía rigidez, le dolían los hombros, le dolía la cintura, pero con un laboratorio normal, como que nadie se animaba a darle un corticoide. No, ingeniero y obsesivo, muy meticuloso y, digamos, muy, no de confrontar, pero como quería las certezas que en medicina a veces no las tenemos. Entonces, ¿qué tenía este señor? Aumento de la fracción alfa 2 del proteinograma y una ferritina un poco más aumentada, o sea, una ferritina normal, que son reactantes de fase aguda. Entonces, con esos datos, y el señor que se quejaba de dolor, hicimos un trato. Digo, mire, esto podría ser una polimialgia reumática, sí, pero solo leí y tiene esto y esto, y el eritro es normal, bueno, sí, pero tiene el alfa 2 alta, señor. Ah, bueno, eso no sabía, bueno, está bien, yo se lo pedí como para ver qué otra cosa podíamos hacer. Entonces, hagamos una cosa, hagamos una prueba de corticoides, ese es el tratamiento, se prueba una semana, y si usted mejora drásticamente, podemos decir que tiene polimialgia reumática. Entonces, comenzó con una dosis bajita de corticoides, ahora vamos a ver qué dosis, y el señor viene citado con sobre todo la semana siguiente, estoy perfecto, me puedo levantar, hago mi rutina de ejercicio, me siento, bueno, señor, tiene una polimialgia reumática, se trató como tal y se curó. No, y anduvo bien y después se le suspendió el tratamiento, pero a veces eso uno lo tiene que sospechar o buscar, y si uno no está del todo convencido, también participarlo al paciente. Mire, señor, tenemos esto, vamos a hacer esta prueba. No mejora en 3 días, no es PMR, porque la polimialgia reumática mejora, el paciente es un antes y un después de tomar esa dosis de corticoides. Entonces, para la PMR, si nosotros tenemos ecografía, podemos encontrar en ese dolor de hombros que hay bursitis o tenosinovitis, subdeltoidea, tendinitis del bíceps, tendinitis trocantérica, es decir que puede haber inflamación tendinosa. Hay rigidez matinal, puede. El dolor de la cadera y puede estar limitado el rango articular. El factor reumatoide o el anti-CCP, los anticuerpos que se ven en artritis reumatoide son negativos y no se afecta ninguna otra articulación. Una paciente con dolor de hombros, eritro aumentada, rigidez matinal, dolor de las cinturas escapular y pelviana, que tiene inflamado una muñeca y probablemente se termine de recibir de artritis reumatoide en el tiempo, porque por ahí a veces la R de presentación en el anciano o en el adulto mayor tiene síntomas de PMR, pero que inflame un tobillo o una muñeca mata PMR. O sea, hay que pensar que va a ser una enfermedad inflamatoria. Pero bueno, esas son formas de presentación. Entonces, el dolor de las cinturas escapular y pelviana, los anticuerpos negativos, rigidez matinal y puede haber tendinitis en hombros. Y el tratamiento es una dosis baja, 15 miligramos, en algunos autores dicen 8 miligramos. Nosotros arrancamos con 15, antes también se daban 20. A veces decimos, bueno, todo mejora cuando uno da corticoides, ¿sí? Entonces, bueno, todo mejora cuando da, pero uno no da corticoides porque sí. Entonces uno lo da con un fundamento clínico. Y comienza con 15 miligramos, con 12 miligramos, y es esa famosa prueba. ¿Qué hacemos con esto?
venga en 10 días o venga la semana que viene o mándeme ahora un mensaje cómo se siente y vamos a seguir con esta dosis y el tratamiento en general son entre 9 meses y un año, ¿sí? No es que uno está 9 meses con 15 miligramos, uno va bajando, entonces por ahí el primer mes está con 15, después, bueno, señor, tome un día 15, al otro día 10, después baja de 10 a 7,5, a veces los pacientes se envalentonan y bajan ellos, como uno les va diciendo esto y parece que es una pavada, entonces por ahí bajaron de 10 a 5 y a veces los síntomas reaparecen y hay que volver a la dosis anterior que se estaba tomando, por eso es que hay que explicarles que esto es lento, que va a mejorar y en general se curan y esto no aparece más. Es raro que aparezca nuevamente o tenga otro diagnóstico de polimialgia reumática. Y lo que suele pasar en la gente es que confunde polimialgia reumática con fibromialgia. Entonces a veces vienen al consultorio señoras que tuvieron polimialgia reumática y como tienen dolores, vengo porque tengo otra vez la polimialgia reumática y no tiene anemia, tiene eritro normal y lo que tiene es fibromialgia. Pero bueno, y cuesta explicar la diferencia, hay que sentarse, hablarles con detenimiento porque quieren tomar otra vez el corticoide y a veces las fibromialgias mejoran con un corticoide, pero no es el tratamiento, ¿sí? Porque el corticoide, piensen que más de 5 miligramos de prednisona, más de 2 semanas me inhibe el eje y más de 5 miligramos de prednisona descalcifica los huesos de personas que son añosas. Entonces tenemos que ser, digamos, precavidos en quién y cuándo damos el corticoide. Y siempre que damos corticoides más de 2 semanas, más de 5 miligramos, tenemos que dar calcio, 1 gramo por día, vitamina D, y si tiene más riesgo de osteoporosis o tiene osteoporosis, le tenemos que agregar un antirresortivo. Chicos, eso es todo. No me quedó claro en el tratamiento de la artritis, la aspirina. Y la aspirina está como antiagregante, porque si hay inflamación, está en las guías. No tiene el mejor nivel de evidencia, pero tampoco es tan bajo. Entonces ahí tiene un nivel de evidencia intermedio, pero sí, se da 100 miligramos de aspirineta. ¿Y en todas las aspirinas no las había nombrado antes? No, está como recomendación en esta, no, en una vasculitis anca no, de nada. Una pregunta, el tratamiento con corticoides, en el caso también de la artritis ¿se da también por un año, descendiendo la dosis de todo el año, o se mantiene por más tiempo? O cómo? No, vos le das el tratamiento, ese es el diagnóstico, y le das 60 miligramos, sí. Y, por ejemplo, ahora tenemos otra señora que tiene el diagnóstico con el Doppler, comenzó con 60 miligramos. Entonces, esos 60 miligramos uno los baja, bueno, el primer mes 60, el segundo mes está sin cefalea, sin hiperestesia de cuero cabelludo, le bajás a 40. ¿No? O sea, primero 60, le bajás a 40. Estás en el segundo mes con 40 y por ahí entras al tercer mes y le decís 40, 30, 15 días y los otros 15 días queda con 30. O sea que ya en esos primeros 3 meses te comió 60, 40 y 30. Es una dosis alta. No tiene síntomas, mejoran su reactante de fase aguda, en realidad es que no tenga síntomas, y ya entras en el cuarto mes y ya le estás bajando entre 30 y 20 y le bajás a 20. Puede pasar que con esos 20 miligramos el paciente te diga, volví, tengo otra vez este dolor o se me nubló la vista, rápidamente se lo subís a 60. ¿Qué pasó con esta señora? Fuimos bajando el corticoide, llegamos a 8 miligramos, la señora asintomática, pero Cushing, con barbijo, la señora decía, por suerte estamos con el barbijo, pero era una cara de luna llena, explotaba el corticoide. Con 8 miligramos persistía Cushing,
y con 4 miligramos, ya casi después de 6 o 7 meses de tratamiento, nuevamente comienza con cefalea e hiperestesia del cuero cabelludo. La señora es muy confiable en los síntomas, pero cuando me cuenta, me dice, mira, Graciela, yo estuve bien todo este último mes, pero volví del otro lado. Dice, no puede ser. Supuestamente se vuelve del mismo lado. Dice, no, y ahora tengo, dice, y me molesta, y tengo la oreja, y siento, o sea, esta señora está sugestionada con su Cushing, y en realidad es una señora súper formal y muy lúcida. Entonces le digo, bueno, el eritro normal, eritro 56, PCR normal. Le digo, bueno, vamos a tratar, porque ella le había hecho el eco Doppler 1, que era normal, y después cuando se le hizo el doctor Palmitano, se lo encontró patológico. Entonces le digo, mire, yo voy a tratar de ubicar al doctor Palmitano a ver si se lo puede hacer él. Sí, que es un señor amoroso, qué sé yo. Palmitano se lo hizo a los 2 días y tenía el engrosamiento y el signo del halo en la temporal del lado contralateral. Me manda las fotos y esta señora volvimos con 60 de corticoides, pero ya esta es una recaída que hace bajo tratamiento. Con lo cual, armar un resumen de historia clínica para que la prepaga le autorice el tocilizumab por hipertensa, hiperglucemia, Cushing iatrogénico, y que ella empezó con el tocilizumab y está perfecta, y ahora está otra vez con 10 miligramos de deltisona, todavía sigue Cushing, o sea, está menos, pero realmente está hipertensa y está con metformina, es decir que no son tratamientos sin complicaciones, pero como primera indicación, ponerle tocilizumab no lo va a aceptar la obra social porque es un tratamiento de 200.000 pesos por mes. Entonces, si las guías dicen con corticoides puede andar, vemos corticoides. Hay recaídas, o sea, uno tiene que fundamentar la evidencia bibliográfica, entonces ahí sí se lo podés pedir. Y el tocilizumab se da subcutáneo cada 15 días y... pero digo, un paciente que responde bien, que baja los síntomas y todo, haciendo la dosis descendente de glucocorticoides. ¿Cuánto tiempo lo mantenés? ¿Hasta el año para evitar la recaída? No, generalmente lo mantenés 1 año, pero con dosis que van bajando. Esta señora estuvo casi 1 año hasta los 4 miligramos, y ahí hizo la recaída. Hay pacientes que no lo hacen y se lo suspendés. Si no hacen la recaída, al año lo suspendés. Exacto. Sí. Más o menos ese es el promedio. Fíjate la señora que hoy vemos con el doctor Baby, a los 9 meses suspendió por su cuenta y no tuvo ningún síntoma más. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? Algo que les haya, igual ayer tuvieron clase de repaso, pero algo que les haya quedado un gran bache conceptual. Bueno, cualquier cosa cuando estudien y vean algo, nos mandan un mail. ¿Sí? Bueno, yo me quedo, ¿a qué hora? ¿9:30 o a las 9:30? O sea, puedo ir y volver.